Entonces, ahí aparece el nombre de la COP. Creo que fue el supervisor y ahora el jefe tiene el número de ya. Eso es importante que el sistema vaya drenando, digamos. Ya. Bien, vamos a continuar con nuestra actividad lúdica. Bueno, ahí tienen 4 conductores que yo no sé si los han cambiado, pero en su momento cuando me regaló Ramón esa muestra, era un poco lo que estaba haciendo Transelec hace 15 años atrás. Puede que haya cambiado algunos tamaños. Esos son líneas que son de las que iban Itaúe o las líneas de Laja, pero ahora un poco más alto aluminio más que nada. Sí, parece el tema. Las líneas de 500, 220, igual el tubo abanico son aluminio. Ya. Sí. Bueno, el avance. Gerardo le haría los cuadritos nuevos. ¿Más tranquilo? ¿No? Un cuadrito. Un cuadrito. Por 2 décimas. No, que no trate de turno. No quiere pasar a todo. Que sea necesario. Wilson le seca. Oye, yo no me lo puedo molestar. Por favor, no me falta que firme la hoja de ahí está, por favor. ¿Quiere el link? Sí. Ya, pero se le hicimos algo. ¿Alguien le falta vale de almuerzo? ¿Firmó sí o no? No. Oye, pero que canta la raja, no bailar con la mano encima. No, se llama Ligoria, mención. Ligorias. No, pero me agregaron. Está agregado, pero tiene su chiqui. Sí, explíqueme. Yo saqué Me falta solamente algunos. Menos 2 puntos. Roberto Oliva, la sal, no sé si ya, entonces vamos a continuar con esta actividad. Estábamos viendo el tema del efecto inductivo. Lo otro, me tomé la libertad, de hecho ustedes estaban compartiendo café, me tomé la libertad de traer, porque aquí está un tema que, bueno, te lo van a dar en distribución un poquito más de detalle, pero no puedo dejar de no mencionarlo, digamos. Yo sé que se aleja un poco de la temática de línea, pero tiene relación con lo que comentábamos del efecto proximidad. Cuando enciende esta cosa. Ahí. Entonces, ¿por qué también eso necesita propios reales, central, así que se crea el refuerzo? aluminio. Cuando es aluminio, trae al menos un conductor de C. Pero eso de aluminio, necesita de reforzamiento. Claro, que el problema de la carga, más que líneas de ahí es donde se entonces aquí, el solo hecho de trenzar ya genera un aumento de la resistencia. El tema del aluminio es el tema de eso. Finalmente si tú haces un trazado con aluminio, por el solo hecho del peso, te ahorra en todo un 30% de torre de tensión. Y ahora ya un valor. Entonces ahí el tema finalmente en el proyecto se hace una suerte de equilibrio. Entonces miren, ¿Y los máquinas de cobre que traigan un centro de aluminio? no.
Al menos yo no he visto. Es decir, en la vida he aprendido que antes es tan tajante y objetivo, pero al menos lo que respecta a líneas aéreas, en el caso de los conductores de aluminio, eso no tiene que ser así. Entonces, miren, me he tomado la libertad de compartir con ustedes. Este es el estándar, este es el estándar americano, el 399, donde se hace referencia que es algo relativamente frecuente, pero por favor, no son líneas aéreas, estamos hablando de ductos de cables. Entonces, normalmente se hace un ducto, una estructura de hormigón, donde aquí adentro, ¿cierto?, se dejan espacios con ductos normalmente de plástico, de PVC, donde yo ahí canalizo los conductores. Entonces acá, normalmente esto está, ahora, este ducto se pone a cierta profundidad, y yo aquí empiezo a habilitar, ¿cierto?, la cantidad de conductores, de cables de poder, para, ¿cierto?, alimentar distintas áreas de la planta. Esto, por favor, es en el ámbito industrial. ¿Sí? Insisto. ¿Sí? Ahora, el tema es que aquí sí es importante el efecto proximidad, como fuente de calor, porque el efecto proximidad produce finalmente un impacto en la capacidad térmica del conductor. Y aquí, por favor, botón de muestra. Fíjense, estas son las capacidades de los conductores. Hay conductores ahí de 350 MSM y de 500 MSM. Capacidad 375. La voy a poner aquí al lado. 375. Y capacidad 450 amperes. Y con esto uno dimensiona el proyecto de la potencia transferida, ¿cierto? ¿Cuánta potencia puedo transferir? Es decir, puedo hacer un dimensionamiento del cable de poder, en función de cuánta demanda se va a conectar en cierta área de proceso. Sin embargo, lo que dice la norma es que en un ducto, yo debo contemplar las características, ¿cierto?, de proximidad entre un ducto y otro, la distancia de separación. Fíjense, no voy a echar el cálculo porque esto ustedes lo van a preguntar en distribución, pero miren, el conductor de 50 MSM, que tenía una capacidad nominal de 375, por el solo hecho del efecto de proximidad, se transforma en 133. Se reduce en un tercio su capacidad real. Y en el caso del conductor de 500 MSM, de 450 pasamos a 160. Es decir, tengo un factor de castigo por efecto de proximidad de casi un 70%. Una pregunta, en estos casos de línea de transmisión, ¿por qué no se puede usar cables de, por ejemplo, 1 por 125, que son de la hebra más pequeña, el diámetro más pequeño? ¿En línea aérea? Sí, ¿por qué no se puede usar? No sé. O sea, lo que pasa es que uno debe elegir entre cables de poder y líneas de transmisión para transferir energía. Ahí hay varios aspectos. Uno es la línea de tensión, otro es la capacidad en corriente. Pero yo aquí lo que les planteo un poco la realidad. Si yo voy a hacer un tendido eléctrico de menos de 1 kilómetro, debo pensarme seriamente si hacerlo en cable. Pero si yo voy a hacer un tendido de más de 1 kilómetro con cables, imposible, por el tema de la calle de tensión que se elige y por el costo social. Y por tanto, cuando nosotros hablamos de cables de poder, hablamos de tramos de 200 metros, 400 metros, 500 metros, 800 metros. Pueden haber tramos más, yo no sé, a ver si me pueden ayudar, no sé cuánto es el tramo de la subestación de Santa Lidia al patio de Chagua, serán unos 500 metros. Diría un poquito más. Pero siempre es que hay cable muy fácil. Claro, pero ahí tenemos el caso. Por ejemplo, hay un caso en 220 cables de la subestación de Santa Lidia, que se hace la transferencia y la conexión al CEP a través de un cable de poder subterráneo. Pero estamos hablando de un tramo de menos de 1000 metros. Toda vez que tengamos tramos de más de 1000 metros, ya pensar en cable tiene que ser una cuestión muy singular.
Y hay que pensar seriamente en líneas aéreas. En mi trabajo tenemos 6 metros de tendido en cable. 6 kilómetros 6 kilómetros de tendido de cable. de un circuito. Eso es un caso en, 500 MSM, ya, ¿en qué tensión? en 23.000. Ahora, puede que haya pasado lo siguiente, que por el entorno era imposible pasar con línea aérea. Sí, más por dentro del túnel, ¿Ah? por un túnel, la Claro. carga transportadora. Entonces ahí, en ese caso, cuando hay condiciones externas que hacen imposible, de hecho el cable, yo tengo el cable de Santa Lidia al Patio Charrúa, en 220 se eligió el cable de subterráneo porque no había espacio para tirar la torre. Entonces, pero son situaciones singulares, a eso me refiero, singulares. Por ejemplo, la línea que pasa entre San Vicente y Concepción pasa por debajo del aeropuerto, llega un patio mufa, baja por los túneles, pasa por debajo con cable, por debajo del aeropuerto y después sube ahí. Entonces, en esos ductos, en esos temas del ducto subterráneo, esta cuestión es tremendamente importante. El tema de la proximidad. Nos da igual como yo canalice en forma subterránea esos cables de punta. Y si va en triada, igual, no. Lo que pasa es que yo, aquí cuando la norma americana propone esto, son recomendaciones finalmente, uno las toma, pero aquí el tema es que la norma establece o propone de que yo deba separar en ductos independientes cada fase. Ahora, yo podría juntar un paquete y hacer un circuito completo al mismo. También es otra opción. Pero el tema acá es que cuando se trata de hacer una canalización subterránea, ya sea a través de un agrupamiento de conductores o de circuitos separados, lo que debo tener presente es el efecto de proximidad. Y que este efecto de proximidad puede castigar en forma significativa la capacidad nominal de ese conductor, estando ese conductor al aire, sin ningún tipo de efectos térmicos. ¿Usted qué se consulta? Aquí me enojo un poco el tema, pero Solo por curiosidad, como yo trabajo con corriente feminista, cuando habla de cable de poder, es un conductor con las 3 fases juntas en No. actividad. no, lo ocultamos. Entonces es un cable con su respectiva chaqueta de aislación por cada ducto. Por cada casilla, por así decirlo, un ducto. Claro, tú puedes trabajar con cable monopolar, un conductor por cada fase, o tripolar. El tema es que normalmente te vas a encontrar con cables monopolares porque son más fáciles de entender, por el tema de la curvatura. Ahora, si el tramo es un tramo recto, donde no tengo que hacer obligatoriamente un cambio de ángulo en el conductor o en el trazado, ahí yo podría pensar en cables tripolares. Pero son situaciones bien puntuales. Entonces, yo me atrevería a decir que un tripolar es una situación singular, no es tan frecuente. Si tú te vas a cualquier plan industrial, lo que tú te vas a encontrar siempre son cables monopolares, uno al menos por fase. Una vez tuve contacto con un motor de media y me tocó la llegada del cable a la sala. Obviamente hubo problemas con la curvatura. Y lo otro que creo que era un motor de media que era accionado por varios frecuencias, entonces aparte del conductor propiamente tal, había varias chaquetas antes de la estación exterior del cable. Claro, que en el caso de la frecuencia el cable tiene que ser apantallado por el tema, bueno, el efecto del filtro. Ahora, el tema acá, por eso, nosotros estamos viendo un apartado, que es el tema de líneas aéreas, pero a mí lo que también me interesa que ustedes tengan presente es que el tratamiento y análisis de cables de poder, ya en ducto, tiene una mirada distinta. Aquí nosotros no nos preocupamos de la capacidad térmica, nosotros ni pensamos que la capacidad térmica pueda ser modificada por el tendido. Lo que sí nos preocupa aquí, básicamente, es que no haya interacción entre una fase y otra por el tema del acoplamiento, porque los acoplamientos finalmente producen fuerzas mecánicas. Por eso que hay que generar una separación entre fases y también una altura respecto al suelo por el efecto capacitivo. Son fenómenos distintos. Sí, lo otro que me hizo ruido, el colega Gerardo también hizo un alcance de un banco de ductos que pasaba por debajo del aeropuerto. Entonces, el tema, la extensión de un banco de ductos, ¿de cuánto estamos hablando?
el banco, si nosotros hablamos de bancos de ductos normales, racionales, situaciones normales, estamos hablando siempre por debajo de 1000 metros. Ahora, efectivamente puede haber situaciones en las cuales, como aquí se planteaba, por condiciones de, digamos, de entorno, donde no pueda ser un tendido aéreo, necesariamente tengo que hacer un ducto que tendría que ser de mayor longitud. Pero eso significa en la práctica, hacer un ducto de mayor longitud, de más de 1000 metros, significa muchas veces sobredimensionar el conductor, no pensando en la capacidad de transferencia de energía, sino que básicamente en la calle de tensión. Porque ahí tengo una calle de tensión que no es nula. ¿Sí? No sé si... Dígame. No, todo bien. ¿Sí? Ahora, dicho esto, yo los invito por favor, esto lo van a ver en distribución, la norma, acuérdense, la 399, el estándar de la 399, donde está esta información. Bueno, retomando nuestro tema de líneas, estábamos viendo el tema del efecto inductivo. Entonces estábamos viendo el efecto inductivo. Entonces hablábamos del efecto inductivo interno y externo. Aquí, por favor, yo lo que les planteaba, y aquí lo hice así en forma muy acotada, es que uno debería establecer un análisis en base a una estructura formal. Esa estructura formal, ese procedimiento numérico matemático existe. Sin embargo, yo de estos últimos años le he sacado el cuerpo básicamente para quedarme con el concepto. El concepto. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el efecto y cuál es el sentido de hacer esto? Y aquí, por favor, ¿qué es lo más importante? Que el radio medio geométrico me permite concentrar mi esfuerzo de análisis fuera del conductor. Porque dentro del conductor ya el efecto magnético está cuantificado con el radio medio geométrico. Ahí está la esencia de esto. Ahora bien, si nosotros planteamos ahora ya no un conductor separado, sino que una línea de transmisión, una línea aérea, y aquí voy a hacerlo aquí así un poquito si pensamos que aquí tengo el conductor de la fase A, voy a poner más abajo, tengo el conductor de la fase A, aquí tengo el conductor de la fase B, y aquí tengo el conductor de la fase C, separados en una disposición horizontal. Bueno, y aquí tenemos una mirada de frente. Cuando circula corriente por el conductor A, entonces se producen, ya hemos dicho, líneas de campo magnético. Fuera del conductor, porque las que están dentro ya las sabemos que no. Cuando circula corriente por el conductor de la fase B, se producen líneas de campo magnético concéntrico. Cuando circula corriente por la fase C, se producen líneas de campo magnético. Por tanto, más allá del jolgorio de líneas que hay acá, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que las líneas de campo magnético, que en definitiva cuantifican la presencia de campo magnético, si yo las pudiera cuantificar, ¿qué vería? Vería que en la fase A, ¿cuántas líneas de campo magnético tengo? Las azules, propias del conductor, más las que le llegan del rojo, más las que le llegan del negro. Por tanto, el efecto magnético en la fase A es un efecto propio más un efecto de acoplamiento, y que va a depender, por favor, de la distancia de separación entre los conductores, distancia entre A y B, distancia entre B y C. Que el conductor del medio
presenta líneas de campo magnético propias, que son las rojas, más las que se acoplan de las otras dos fases. Y finalmente, las líneas de campo magnético del conductor C son las propias, las negras, más las rojas, más las azules. Y por tanto, yo digo acá que el efecto de campo magnético en la fase A es un efecto propio más un efecto mutuo con la fase B más un efecto mutuo con la fase C. Y por tanto, lo que estamos diciendo acá es que el efecto magnético en una línea trifásica no solamente es un efecto magnético asociado a la propia fase, sino que también asociado a las otras dos fases. Ahora bien, visualmente uno puede aquí pegarse un pequeño carril. ¿En qué fase está concentrado mayor efecto magnético? La B. Fíjense que la B. Por tanto, aquí volvemos a la importancia de la topología. No da igual cómo ubique los conductores. Dependiendo de la ubicación de los conductores, voy a ver que hay conductores que están sometidos a más efecto magnético que la otra. Y por tanto, ¿qué tendríamos que decir acá? Que el efecto magnético en la fase A, en la fase B y en la fase C no es el mismo. No es el mismo efecto magnético. Y que el efecto magnético en la fase B está acentuado respecto a las otras dos fases. Ahora yo podría incluso decir, si esta distancia es la misma, el efecto del A y el C sería parecido. Pero se concentra en la fase B. Entonces, ¿eso qué significa en la práctica? Si uno quiere hacer un modelo por fase, si uno quiere dibujar un circuito y hablar de una reactancia inductiva, una sola, claramente allá no podemos hablar de una sola, porque la inductancia o el efecto inductivo de las fases es distinto. Por tanto, a partir de esto, tenemos primero que reconocer que las líneas de campo magnético o el efecto magnético dependen en la fase A de la propia fase A más del acoplamiento con las otras dos fases. Lo mismo sucede con la fase B y lo mismo sucede con la fase C. Este es el planteamiento algebraico en el cual yo sumo los efectos magnéticos sobre una fase. Ahora fíjense por favor, para que haya líneas rojas debe haber corriente. Si no hay corriente, no hay línea roja. Y por tanto lo que está diciendo esto es que en la fase A habrá efectos de acoplamiento con la fase B si es que hay corriente en la fase B. Y habrá acoplamiento con la fase C si es que hay corriente con la fase C. Y por tanto, aquí está el tema. Fíjense, yo puedo hacer que I sub A más I sub B más I sub C sea cero. Tener un circuito equilibrado de corriente. Pero por la topología de la línea se produce, dado la topología no perfecta, igual se produce un desbalance. Este es un desbalance que se llama topológico. ¿Por qué hay desbalance topológico? Por la disposición de los conductores en la línea. Yo podré que la I sub A, I sub B, I sub C, la suma sea cero. Red perfectamente equilibrada, bajo la mirada de corriente. Pero debido a esta topología, vemos que los parámetros, el efecto inductivo de cada fase, no va a ser el mismo. Y por tanto no podemos pensar ni soñar en un modelo por fase. Ahora, este es el planteamiento algebraico. Yo lo puedo llevar a un planteamiento matricial equivalente, fila por columna. Si ustedes se dan cuenta, esto que está acá es lo mismo que está acá. Y aquí aparece el tema. Aparecen efectos inductivos propios, efectos inductivos mutuos.
¿El propio de qué depende? El efecto inductivo propio, por favor. Cuando hablo de efecto inductivo, yo digo, el efecto inductivo propio será, empleando las expresiones que está acá, mu0 partido por 2pi, ln de 1 partido por el radio medio geométrico del código. El efecto inductivo propio depende del conductor, de su radio medio geométrico, de su tamaño equivalente. ¿De qué depende el efecto inductivo mutuo? Fíjense, si yo empiezo a separar estos conductores o los empiezo a acercar, el efecto inductivo se puede disipar si lo alejo o se puede concentrar si lo acerco. Y por tanto, ¿de qué depende el efecto de acoplamiento? De la distancia de separación. Y por tanto aquí el efecto mutuo es mu0 partido por 2pi ln de 1 partido por la distancia entre los conductores. Y por tanto, cuando hablamos de efecto inductivo, hablamos del efecto inductivo propio, mutuo. Ahora, fíjense, ¿cómo es el efecto inductivo mutuo entre la fase A y B? Depende de esta distancia, de la distancia A. El efecto de acoplamiento entre la fase B y C depende de esta distancia. Estas dos podrían ser iguales. Y por tanto, el efecto AB y el efecto BC es el mismo. Pero ¿qué pasa con el efecto AC? Fíjense que el AC ahora depende de la suma de estas distancias. Y por tanto, lo que estamos diciendo acá es que si la línea es una línea con esta topología, yo no puedo hablar de un modelo por fase. ¿Cuándo el efecto mutuo en las tres fases es el mismo? Cuando la distancia entre los conductores es exactamente la misma. Y por lo tanto, de acuerdo a esto, se establece entonces que la única línea de transmisión que presenta un efecto inductivo en las fases igual es una línea con topología que se llama equilátera. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer en la medida de lo posible? Siempre hacer un tendido de la línea de transmisión en esa topología equilátera. Algunas veces puedo, pero algunas veces no puedo. Hay topologías, si ustedes se dan cuenta, yo les mostré los tamaños de las líneas, de las estructuras, de las torres. Si nosotros volvemos y vemos el tema de las torres, si vemos la fíjense, hay líneas cuya topología de la torre busca esta suerte de disposición equilátera. Se busca. No es al azar, no es casual que se busque que sea equilátera. ¿Por qué se busca que sea equilátera? Porque ahí no tengo desbalance topológico. Y al no tener desbalance por el tendido, la línea va a tener un comportamiento naturalmente equilibrado. Pero hay líneas donde desafortunadamente no es posible tener eso. Horizontal, vertical. Y por tanto, por la estructura de la torre, y porque no es posible, dada la forma que le tiene la torre,
para tener esta estructura equilátera, no siempre es posible tener. Ahora bien, en ese contexto, ¿qué es lo que me interesa que ustedes tengan presente? Si la línea es una línea equilátera, yo puedo establecer un modelo por fase. Fíjense que en este caso, notemos por favor. ¿Por qué dijo que no se podía hacer equilátero en el caso de las torres? Porque la estructura, la forma, el diseño de la torre tendría que ser un diseño bien. ¿Pero por qué no diseñan todo que sea todo yo no sé si hay un tema mecánico de por medio, de esfuerzos mecánicos, por la estructura, como debería conformarse, los revestimientos el cálculo mecánico, digamos, la estructura para soportar ese conductor. Aquí se puede, pero me da la impresión de que cuando yo tengo que separar por el nivel de tensión, ya todo lo que es el tema de suma de fuerzas en el diseño de la torre ya se hace complejo. Ahora, como nosotros eléctricos puro y duro siempre encontramos una solución a esto, se puede resolver el problema. Es decir, aun cuando la línea no sea con disposición equilátera, nosotros podemos hacer el equivalente, afortunadamente. Que es lo que vamos a comentar en un ratito. Ahora aquí, ¿qué es lo que me interesa? Que recuerden, si la línea es equilátera, entonces yo tengo un modelo por fase. ¿Y por qué tengo un modelo por fase? Bueno, porque el efecto inductivo de la fase A, de la fase B y la fase C es el mismo. ¿Y cuánto vale esa inductancia? La inductancia equivalente será la inductancia propia menos la inductancia mutua. La propia menos la mutua. Si yo hago la resta, lo voy a hacer aquí abajo porque aquí hay que hacer algunos calculillos, demostraciones. Fíjense que si yo hago la resta, me queda que la inductancia por fase será igual a mu0 partido por 2pi ln de 1 partido por rmg menos mu0 partido por 2pi ln de 1 partido por la distancia de separación entre los conductores, porque la línea es equilátera, vale la distancia de separación t. Si aquí tengo esta resta, ya lo dijimos, saco factor común, mu0 partido por 2pi, factor de ln de 1 partido por rmg menos ln de 1 partido por d. Cuando tengo la resta de dos logaritmos, el logaritmo resultante es el cociente de los factores, y por tanto será mu0 partido por 2pi ln de 1 partido por rmg dividido por 1 partido por d. El cociente de dos fracciones, el de arriba queda igual y el de abajo se invierte y se multiplica. Y me queda entonces mu0 partido por 2pi ln de d partido por rmg. Y por tanto, ¿cuál es la inductancia equivalente de una línea de transmisión en disposición equilátera? mu0 partido por 2pi, que es una constante, ln de d partido por el r. ¿Qué cosa es t? Distancia de separación entre los conductores. ¿Qué cosa es r? Radio, medio. Y por tanto, fíjense, yo sé que pasó sin grandes complicaciones. Hemos sido capaces a partir de esto de determinar el efecto inductivo de una línea de transmisión en disposición equilátera. Y por favor, con una mano en el corazón. ¿Qué hay que saber para calcular la inductancia? Si esto es una constante, hay que saber cuánto vale D y cuánto vale el RMG. O sea, solamente depende de distancia. Y esto es lo que pasaba. Antiguamente, hace una década atrás, quizá un poco más, yo machacaba con el tema del campo magnético. Entraba a picar
en el cálculo de parámetros con el efecto interno, el efecto externo, sacar la integral aquí, entrar, aplicar aquí en 3, 4 clases, digamos. ¿Para qué? Para llegar a esto. Que finalmente, ¿qué necesito yo? Objetivamente hablando, siendo práctico, necesito, para evaluar el efecto inductivo, solamente saber la distancia de separación entre los conductores y el radio medio geométrico. Ahora bien, esto por favor, del efecto inductivo, estamos hablando de un caso bien particular, línea equilátera. Si la línea es equilátera, la inductancia, el efecto inductivo, va a ser igual a la constante K, que es básicamente mu 0 partido por 2pi, ln de d partido por r. Ahora, ese es el L, por favor, ese es el L. ¿De acuerdo a esto? Si ese es el L, entonces, ¿qué digo yo? A este L lo multiplico por 2pi por f, omega, y obtengo la reactancia. Y por tanto, la z de la línea será la resistencia de la línea más j 2pi por f por mu 0 partido por 2pi omega ln de d partido por rm. Ahora, la resistencia de la línea, ¿cuánto vale? Si yo tengo un conductor por fase, es la resistencia del conductor. Pero si yo tengo dos conductores por fase, que están en paralelo, si yo tengo dos impedancias, yo tengo dos resistencias en paralelo, ¿cuál es la resistencia equivalente? R medio. Si tengo tres en paralelo, R tercio. Y por tanto, la resistencia de la línea puede ser la resistencia del conductor partido por el número de conductores. Y tengo la C, pero en un caso particular, que es línea equilátera. Ahora bien, tengo esto. Compliquemos un poquito esto. ¿Qué pasa si ahora la línea es equilátera, pero con dos conductores por fase? O la línea es equilátera, pero con tres conductores por fase. O con cuatro. Entonces aquí, por favor, empezamos con el tratamiento. Fíjense. Si yo tengo una línea trifásica equilátera pero que tiene dos conductores por fase, voy a subir aquí. ¿Por qué me valía? D. Una línea equilátera, pero con dos conductores por fase. ¿Qué hacemos, por favor? ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que, primero, pasamos a una línea equilátera simplificada, donde aquí tengo un conductor ficticio, que es un conductor con radio geométrico. Y de aquí, yo digo entonces que la impedancia de esta línea será la resistencia al conductor dividido por 2, porque son dos conductores por fase, más JK ln de D partido por RMG. RMG, fíjense, este radio medio geométrico es el equivalente a dos separados una distancia D. Y por tanto, cuando yo tengo dos conductores, por fase
separados a una distancia d, este conductor es equivalente a uno macizo de radio RMG, donde el radio medio geométrico es la raíz del radio del conductor, R del conductor, por la distancia de separación entre los conductores. ¿Cuánto vale entonces? Para dos conductores por fase, el radio equivalente, ahí está, radio medio geométrico del conductor por la distancia separada. Si tengo tres conductores por fase en disposición equilátera, ¿cuánto vale el radio equivalente ahora? De estos tres por un equivalente, la raíz cúbica del radio medio geométrico por la distancia del cuadrado. Si ahora son cuatro conductores por fase, ¿cuánto era el radio medio geométrico equivalente? Una constante, la raíz cuarta del radio medio geométrico de cada conductor por la distancia. Estas expresiones que están acá, ¿de a dónde salen? De trabajar con la expresión general del radio medio geométrico que yo les comenté. Ahora, dentro de los casos que vamos a evaluar preparándonos para la prueba, está justamente el trabajar y soltar, adquirir la habilidad de trabajar con esta expresión y demostrar esta expresión. De hecho, si ustedes van a los casos, se dan cuenta que el primer caso es este: pasar de 4 conductores por fase a uno equivalente y demostrar esta fórmula para que ustedes vean cómo se elabora. Ahora, aquí por favor se da lo que en nuestro país tenemos hasta ahora, hasta 4 conductores por fase. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Qué pasa con los conductores ahora que son trenzados? Si yo tengo un conductor macizo, yo sé que el radio medio geométrico es e elevado a menos un cuarto. Si ustedes calculan e elevado a menos un cuarto, les da 0.779. Si tengo un conductor de 7 hebras, ¿cuál es el radio equivalente? 0.726 por el radio. Y por tanto aquí me he tomado la libertad de entregarles a ustedes la expresión del radio medio geométrico equivalente de un conductor formado por hebras, para que también lo hagamos y trabajemos esto, desarrollemos esto, para adquirir el hábito o la habilidad respecto de calcular esto. Ahora bien, aquí por favor, es verdad, con los años vamos a llegar hasta ahí, con 7 hebras, 19 hebras y 37 hebras en realidad es aplicar de nuevo la misma fórmula, pero usar en vez de una hoja, una sábana, para poder desarrollar la ecuación y no tiene mucho sentido. A mí lo que me interesa es que ustedes, al menos lo que es la evaluación de esta parte de la asignatura, al menos hasta 7 hebras, ¿cierto? Lo que yo voy a pedir que ustedes puedan desarrollar. Ahora, dicho esto, tenemos entonces el planteamiento para poder determinar la reactancia inductiva de una línea equilátera con 1, 2, 3 y hasta 4 conductores por fase. La pregunta es, bueno, ¿y si la línea no es equilátera? ¿Qué se hace? Y aquí tenemos que tener presente otra situación que se desarrolla, se aplica, que guarda relación, ¿cierto?, con tratar de compensar esta suerte de desequilibrio topológico por la forma, la disposición de los conductores. Entonces, si nosotros tenemos una línea, esta es la fase A, esta es la fase B, esta es la fase C. Aquí por favor está mirada desde arriba, una línea horizontal, fase A, B, C. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para efectos de corregir
este tema del desbalance que hay entre los conductores. Ya lo hemos dicho, si la línea es una línea, la voy a ver ahora de frente. Aquí tengo la fase A, la fase B y la fase C. Yo sé que la fase del medio se carga con más efecto magnético. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la línea de largo L y la separamos en 3 tramos. L tercio, L tercio, L tercio. Y lo que hacemos es reubicar la posición de los conductores en cada tramo. Fíjense, si aquí está la fase A, B y C en este tramo, voy a dibujar la mirada de frente a la línea. Aquí está la fase A, aquí está la fase B, aquí está la fase C. A, B, C. Primer tramo. ¿A quién estamos machacando con efecto magnético ahí? La fase B. Terminado el primer tramo, ¿qué hacemos? Cambio de conductor. Por tanto, aquí va la fase A, aquí va la fase B, aquí va la fase C. ¿Cómo queda ahora? Fíjense, la fase A, ¿dónde queda ahora? Queda la fase A aquí. La fase B queda abajo. Y la fase C la dejamos arriba. Por tanto, ¿cómo queda ahora el esquema? Tengo las 3 fases en disposición horizontal, pero ahora la fase A, ¿dónde va? Aquí. La fase C va en la posición de la fase A y la fase B va en la posición de la fase C. ¿A quién machacamos aquí ahora? A la fase. Terminamos el segundo tercio, llegamos al tercero y hacemos lo mismo. Bajamos, bajamos y subimos. La de arriba al medio, la del medio abajo, la de abajo arriba. Siempre es el mismo cambio. ¿Quién va aquí ahora al medio? La C. La fase A ahora va acá. Y la fase B va. Llegamos al final y hacemos de nuevo el mismo cambio. Y tenemos, en consecuencia, en el tercer tramo, la línea horizontal, donde aquí va la fase A, aquí está la C y aquí está la B. Por tanto, ¿qué estamos haciendo con esta reubicación de conductores? Estamos distribuyendo a lo largo de la línea del efecto magnético. Primero, en el primer tramo, machacamos la fase B, en el segundo tramo machacamos la C, perdón, la fase A, y en el tercero la fase C. Y fíjense que acá, en la otra fase se van alternando, justamente para ir compensando el efecto. Este fenómeno, por favor, se llama transposición. Por tanto, ¿cuál es el propósito de la transposición? Permitir que en el largo total de la línea, el efecto de acoplamiento entre las fases se compense, de tal forma de tener un efecto inductivo equivalente en cada fase. Ahora bien, este concepto de transposición debiese hacerse en toda línea de más de 200 kilómetros. Ahora, esta transposición se puede hacer por una sola torre o por 3. Va a depender un poco de la topología. No he logrado tener todavía una foto. Una vez me la mandaron, me mandó alguien una foto, profe, aquí le mando la foto de transposición de una línea de 220. Pero después la perdí. Y no tengo
Si ustedes tienen alguna foto, bienvenidos. ¿Ah? Entonces ahí hay que ver el tema de... Pero le insisto, son todas las líneas que tengan más de 200 kilómetros deberían tener esto. ¿Cuántos tramos dice usted que se tiene que hacer eso? No, si la línea mide más de 200 kilómetros, debería ser esta separación entre tramos. Si la línea mide menos de 200 kilómetros, el efecto puede ser significativo, pero no tiene incidencia gravitante. Porque más de 200 kilómetros gravita. Una línea, en rigor, la norma, por favor, volvemos al tema normativo americano, recomendación. La norma americana recomienda que si la línea tiene más de 150 millas, debe ser 150 millas, ¿cuánto es? 150 millas por 1,609, ¿cuánto me da? Una milla de 1,609 kilómetros, ¿cuánto me da? Como 130 kilómetros. ¿Por qué usted la norma americana se pliegos técnicos te siguen con la norma americana? Sí, bueno, nosotros somos una copia feliz de... O sea, los pliegos lo que vienen a hacer es ordenar. Pero básicamente, si nosotros vemos la normativa, nuestra normativa está, yo diría que está principalmente centrada en norma americana. Ahora, ¿dónde ha habido un cambio? Pero digamos, yo no sé por qué razón, pero hace 10 quizás un poco más, cuando se levantó todo lo que es el tema del CEN, se optó por un software que viniese a apoyarse de todo lo que es la base de datos del sistema eléctrico chileno. Se optó por el software de Exile. En su momento también tiene que haber estado etapa. No sé por qué no prosperó. Y en Exile, normalmente, el fuerte de Exile está en la norma IS. Y por tanto, en algunos aspectos nosotros deberíamos seguir, si queremos estar alineados con la mirada del coordinador eléctrico, deberíamos trabajar con norma IS. Pero también no podemos desconocer nuestra historia del sector de la mirada, del sector de la ingeniería en Chile, donde hemos tenido una incidencia significativa en norma ANSI. Ahora, la norma ANSI y la norma IS no conversan en la cultura. Y por tanto hay algunos elementos diferenciados. Tratar de tu pregunta, ¿cuál es, si seguimos los lineamientos normativos, los pliegos técnicos, ellos han tendido a trabajar o a alinearse con la norma IS? ¿Que hay alguna diferencia? No sé si me refiero. Ahora, tenemos entonces, yo uso bastante la norma americana, básicamente porque entrega una cantidad gloriosa de información respecto de formación de nuestra especialidad. Y sin duda podemos desconocer. Ha sido un tremendo punto de referencia. Ahora, fíjense, dada esta situación, si nosotros tenemos una línea no equilátera, tenemos la posibilidad de corregir o compensar este efecto magnético que no es el mismo en las fases. Y por tanto aparece aquí la línea, ¿cierto?, que está separada en tres partes. Aquí he puesto, para que ustedes se den cuenta, tengo la fase A, B, C, después C, A, B. Aquí lo puse a todo color para que uno vaya viendo cómo se va rotando la posición del conductor. Y por tanto, en promedio, si yo hago la media del efecto inductivo en la línea, ¿cierto?, completa, se establece entonces que la impedancia por fase equivalente ahora, por favor, nosotros dijimos, aquí está, fíjense, en una línea equilátera, ¿cuál es la impedancia de la línea? La resistencia del conductor partido por el número de conductores más JK LN TD partido por RMG. Esto es la línea es equilátera, donde D es la distancia de separación entre las fases. Bueno, la línea ahora no es equilátera, pero presenta transposición. ¿Cuál es la impedancia de la línea ahora? La impedancia de la línea
es la resistencia del conductor partido por el número de conductores más JK LN. Fíjense, por favor. Ahora ya no hablamos de una distancia D porque la línea ya no es equilátera, es una línea equivalente equilátera. Y aquí la D se transforma en lo que se llama la distancia media geométrica partido por el radio medio geométrico. Y esta distancia media geométrica, como su nombre lo indica, es la raíz cúbica de la distancia entre A y B por la distancia entre B y C por la distancia entre C y D. Y por tanto, el único elemento diferenciador es que ahora en vez de hablar de una D, hablamos de una distancia media geométrica. Ahora aquí, por favor, quiero plantear el equivalente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Si yo tengo una línea horizontal donde la separación es 1 metro, por dar un ejemplo, y estos son 2 metros, línea de transmisión horizontal, 1 metro de separación entre cada fase. ¿Qué es lo que me dice la transposición? Me dice, oiga, si esta línea usted le aplica transposición, entonces el efecto magnético de la línea es exactamente igual a si la línea fuese perfectamente equilibrada y en disposición equilátera, con una distancia de 1,26 metros. Es decir, la transposición produce, desde la mirada de los efectos inductivos, produce el mismo efecto. Ahora aquí, por favor, ¿cuánto da? Hagamos el cálculo. La raíz cúbica de 1, la distancia entre A y B, por la distancia entre B y C, que vale 1, por la distancia entre C y A, que vale 2. Esto me da la raíz cúbica de 2. Y la raíz cúbica de 2 es aproximadamente 1,26. De ahí sale el 1,26. De la raíz cúbica, de calcular la distancia media geométrica. ¿Sí? Por tanto, la transposición lo que hace es permitir que una línea no equilátera yo la pueda representar como una línea equilátera equivalente. Ahora, una de las cosas que yo quiero aquí hacer especial hincapié es que, y son las cosas con las cuales nosotros nos vamos a abrazar con todo cariño. Fíjense. En una línea de transmisión, si yo calculo la reactancia inductiva en 1 kilómetro, si la línea es real, el valor de la reactancia inductiva va a estar entre 0,3 y 0,4. Por tanto, más allá de la matemática que nosotros estemos elaborando aquí, fíjense, yo ya sé de antemano que si calculo KLN de D partido por RMG o KLN de DMG partido por RMG, ya sea que hayan 2 conductores, 3 conductores, 4 conductores por fase, yo sé que el resultado tiene que estar en este rango. Más o menos en torno a 0. Si la línea es de aluminio, ahí baja un poco. De 0,3 bajamos a 0,2. Pero aquí que es importante, si dentro de la vorágine del cálculo, me da que la reactancia en 1 kilómetro obtenida me da 0,85. Yo digo, 0,85 está entre 0,3 y 0,4. No. Por tanto, el algo y por tanto aquí hay elementos que yo les voy a entregar después algunos tips justamente para que uno esté solo contra el mundo y que uno tenga la posibilidad de ir en cierta medida validando o verificando el resultado, porque crean que uno se empieza
ya uno aquí empieza a perderse. Y en falla ya uno está chayado. Entonces ahí hay que ir de a poquito, ir buscando elementos que nos permiten apoyarnos para que nos den la confianza necesaria para avanzar. Ahora, también otro aspecto que me interesa destacar, por aquí he puesto las expresiones, yo puedo trabajar en 1 kilómetro o puedo trabajar en 2 millas. Aquí, por favor, perdónenme el respeto que yo le doy a la norma americana, debería estar con el sistema inglés. Nosotros ya, ahora, no quiero que ustedes pierdan esta mirada, porque si van a usar tablas normalizadas, la mayor cantidad de tablas normalizadas de parámetros son americanas. Y estos viejos trabajan conmigo. Por eso que me hago esta suerte de dualidad. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Si uno analiza el caso de la línea de transmisión, donde hay un cable de guardia, si uno hace el análisis del cable de guardia, se va a encontrar que la corriente por el cable de guardia, para ver el efecto inductivo, va a estar definido por los parámetros de acoplamiento y propios del cable de guardia y por la suma de estas tres corrientes. Ahora, ¿qué es lo sustantivo de esta expresión? Lo sustantivo es que si la línea está operando en régimen equilibrado, la I sub A más la I sub B más la I sub C vale 0. Y por tanto, en ese contexto, si aquí la suma de las tres corrientes me da 0, la corriente por el cable de guardia va a ser 0. Y por tanto, eso significa que no hay efecto magnético en el cable de guardia. Ahora, ¿qué significa para nosotros? Que si yo tengo una línea de transmisión con 1, 2, 3 o 4 conductores por fase, ya que arriba hay un cable de guardia, ya que arriba hay otro cable de guardia, para los efectos de este cálculo, el efecto del cable de guardia no tiene incidencia. No lo tomo en consideración. No evalúo el impacto del cable de guardia. Por tanto, en condiciones de régimen equilibrado, esta expresión lo que me recuerda es que yo, al no tener corriente por el cable de guardia, no necesito cuantificar su impacto sobre los parámetros de la. Ahora, claramente, si la red opera en forma desequilibrada, ahí la cosa puede ser distinta. Pero el tema desequilibrado tiene relación principalmente con falla monofásica, falla bifásica tierra, ahí se pueden presentar corrientes por el cable de guardia. Pero es un aspecto que no lo vemos nosotros en el tema de SEP ahora. Antes lo veía, pero era mucha carga. Ahora, esta es la impedancia de acoplamiento entre el conductor, la fase y el cable de guardia. Esta impedancia, la ZFG, sí, la ZFG es, si tú me recuerdas el tema de la expresión, ZFG será igual a mu 0 partido por 2pi, ln de 1 partido por la distancia entre la fase y el cable de guardia. Y la ZG, que está indicada ahí, es, bueno, esto es por omega. 2pi por, esto es L, esto es omega. Omega L te da la impedancia. Y la ZG es mu 0 partido por 2pi, ln de 1 partido por el radio medio geométrico del cable de guardia. Y eso por omega, para que te dé reactancia. Ahora, también, digamos, antes si yo entraba a aplicar con esto y demostrar esta expresión gloriosa, pues, el ego estaba por el techo, digamos. Llegábamos a demostrar esa expresión. Y ahí después me pregunta, profe, ¿y para qué se llama? Si no se ocupa. ¿Lo explico? ¿Y cuando hay descarga atmosférica no qué pasa ahí? Lo que pasa es que cuando hay descarga atmosférica la situación es distinta porque no es régimen equilibrado. Cuando hay una descarga atmosférica es un fenómeno transitorio. Y ahí, todo esto que hemos visto acá lo mismo. Aquí estamos viendo siempre régimen permanente. Nosotros vimos la descarga atmosférica únicamente para justificar y entender el por qué nosotros nos encontramos en la cola y en la cabecera de línea con pararrayos.
Para recordarle que el pararrayo lo que me recuerda es que en una línea de transmisión se puede presentar un frente de onda frente a una descarga atmosférica. Y por tanto nosotros nos preparamos para ello. Pero ahora, también, digamos, hay un método, yo se lo comenté, que es el método de reflexión. Uno puede calcular la propagación de ese frente de onda. Uno lo puede hacer, se puede calcular. Pero en la práctica es un cálculo muy acotado. Si al final ese método, ¿qué es lo que me permite? Cuantificar el valor del frente de onda. Ahora, yo les dije, ¿cuál es el voltaje del frente de onda? Aproximado, 2 veces el voltaje de onda. Bueno, en la práctica esto es un todo aproximado. Ahora, yo antes lo que hacía era calcular ese valor. No nos podemos quedar con el valor aproximado. Tenemos que calcularlo preciso. Ya lo calculamos preciso, después de 10 casos. 1,98. Entonces el tema es, claro, está dentro de rango, pero a mí lo que me interesa es que ustedes puedan explicar adecuadamente cuál es el sentido del pararrayo y que el pararrayo tiene una vinculación directa con la línea de transmisión. El pararrayo no es que surja porque a alguien se le ocurrió de él, sino que es un elemento necesario debido a un fenómeno transitorio. ¿Sí? Aquí, en el caso de la estimación de parámetros, lo que a mí me interesa que ustedes perciban con esta expresión es que dada esta expresión de la corriente del cable de guardia, lo que uno concluye es que si la línea opera en régimen equilibrado, que es lo que estamos haciendo, pensando que la línea opera en régimen equilibrado, la suma de las tres corrientes vale 0 y por tanto no hay corriente por el cable de guardia y por tanto no participa. Y por tanto, si yo en la prueba le entrego una línea con 2 conductores por fase y les pongo arriba el cable de guardia no aplica. ¿Sí? Esa es un poco la mirada. Ahora, dicho esto, vamos a iniciar ahora el tema del efecto capacitivo. La capacidad, recordemos lo que me recuerda, es que el entorno, el ámbito, el aire, no es inerte. Y por tanto aquí tenemos que necesariamente contemplar. Y acá, por favor, nosotros tenemos una relación de base, de referencia. Tenemos que primero recordar que cuando nosotros hablamos de capacidad, tenemos que hablar de voltaje, por el tema del campo eléctrico de ruptura, y tenemos que hablar de la carga eléctrica. Y por tanto, ¿qué es lo que hace el efecto capacitivo? Me relaciona la carga eléctrica con la tensión del electrón. Y por tanto, a partir de estas 3 magnitudes, yo defino que la capacidad es la carga partido por el voltaje. Y por tanto, de aquí, por favor, la capacidad, carga partido por voltaje. Y aquí, por favor, hablamos de faradio, normalmente metro. Faradio. Ahora, si tomo la capacidad y multiplico por omega, obtengo omega C. Omega C, que es la admitancia, porque la reactancia capacitiva es 1 partido por omega C. Y por tanto acá tenemos el planteamiento. Desafortunadamente en este planteamiento, en esta expresión, no está dentro de la matemática. Si uno analiza esto y trabaja con esta expresión, no aparece la altura de la línea. Solamente se habla de distancia entre conductores y no aparece dentro de la matemática la altura de la línea, que a mí me interesa. ¿Recuerdan? Dijimos, me interesa ver el efecto capacitivo no solamente entre las fases, sino que también respecto de la referencia, por si un viejo anda debajo de la línea. Entonces ahí está el tema. Por tanto, esta expresión, siendo tremendamente útil, es incapaz de insertar la variable altura de la línea de transmisión. Y por tanto, ¿qué se hace entonces?
para efectos de incluir la altura, yo paso del concepto de capacidad al concepto del P, coeficiente de potencia. Y el coeficiente de potencial P tiene la particularidad de que es el inverso de la capacidad. Por tanto, cuando uno evalúa efecto capacitivo, línea de transmisión, más que evaluar la capacidad, uno hace el planteamiento del problema en base al coeficiente de potencia. Y aquí, en esta mirada del coeficiente de potencial, establece entonces el caso más simple: dos líneas, dos conductores a una cierta altura, y en consecuencia se establece, para efectos de evaluar el efecto capacitivo, se usa, por favor, y aquí yo lo voy a mencionar, lo que se llama el método de las imágenes. Es un método que se usa en el electromagnetismo para evaluar sistemas sometidos a un potencial, energizado. Entonces, fíjense, voy a considerar una línea aérea, conductor I, conductor J. ¿Qué me dice el método de la imagen? Me dice, oiga, ubique los conductores respecto del suelo. Tienen que estar a la misma altura. O puede ser sí. Aquí nos gusta la misma altura por un tema de que en realidad las líneas o son horizontales o son verticales. Si la línea no tiene una disposición perfectamente horizontal o vertical, también se puede aplicar. No hay problema. O sea, en todos los casos se expresa igual. Entonces, fíjense, pensemos que no está a la misma altura. HI. Y este está a una altura HJ. Lo que dice el método de la imagen es que, oiga, respecto del terreno, piense que la Tierra es un espejo y refleja el sistema abajo. Y por tanto yo lo reflejo. Aquí tengo el I y aquí tengo el J. Por eso que se llama método de las imágenes, porque es como un reflejo. De acuerdo a esto, entonces, yo digo, si C es igual a Q partido por B, y esto es igual a 1 partido por P, porque C es el inverso de P, entonces de aquí me queda que el P será igual a B partido por Q. En definitiva, de aquí yo puedo decir que B es igual a P por Q. Voltaje se relaciona con la carga del conductor a través del coeficiente de potencia. Pero, ¿cuántos conductores tengo aquí? 2. ¿Cuántos voltajes tengo? 2 también. Y por tanto aquí tengo, bajo la mirada de este esquema, tengo el conductor I sometido a un voltaje V sub I, tengo el J sometido a un voltaje V sub I. Y por tanto, de acuerdo a esto, V sub I, V sub J será igual a la matriz P de la carga del conductor I, de la carga del conductor J. Y aquí aparece P sub I, P sub IJ, P sub JI, P sub JJ. Y aparecen coeficientes. ¿Estamos bien? Pasadísimo. ¿Ah? Pasadísimos. Chuta, tiene que avisarme, si no yo sigo hasta la tarde, tenía las 2:30, ahora por ahí. Ya es tarde.
Claro, dejamos aquí. Por favor, el lunes vamos a terminar esta parte. El miércoles, en el primer bloque, vamos a trabajar probablemente o cerrando el tema de líneas o partiendo con el tema de falla. Pero por favor, el segundo bloque del miércoles vamos a dejarlo para aclarar dudas. Yo lo que les pido por favor es que las anoten, porque de repente no se lo olviden. Anoten las dudas, las consultas respecto de los casos, ¿sí? El sábado partimos a las 9:40, ya hicimos una clasificación de horario. La idea, ¿cierto?, es que yo después del miércoles, yo creo que el jueves ya empiezo a hacer la prueba. Ya dijimos parte teórica y 2 problemas acotados, ¿cierto?, que sería la prueba de la parte, ¿cierto?, de la unidad número 1. ¿Sí? Bien, que tengan un buen fin de semana.